Vamos al vivo. Allí está Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Como te decía, tercer Congreso Estado presente, violencia política y de género, desafíos de la democracia. Kicillof, el gobernador, está hablando. Que se le ha dado a este encuentro, porque ustedes saben que mañana es un día muy importante, es un día que nos va a tener, creo que a todos, de nuevo en estado de conmoción, ¿no? Porque mañana, 1 de septiembre, se cumple un año de uno de los hitos más atroces que le tocó vivir a este periodo democrático, los 40 años de democracia. Como si fuera poco, estamos conmemorando 40 años de democracia y viendo que al mismo tiempo algunas fuerzas profundamente antidemocráticas no se han extinguido ni han desaparecido con el paso del tiempo, todo lo contrario, ¿no? Han aflorado a los 40 años de democracia las amenazas que esa democracia tiene latentes. Escuchamos hablar incluso desde micrófonos y de espacios dirigenciales muy importantes a quienes todavía hoy niegan el genocidio que ocurrió en la Argentina durante la dictadura, aquellos que buscan el olvido, aquellos que buscan a través del negacionismo que nuestro pueblo no solo pase esa página como si no hubiera existido, sino también que vuelva olvidando a reivindicar de alguna manera lo que ocurrió en la Argentina y esas políticas. Así que estamos en un momento delicadísimo. Justo también sigo con las felicitaciones. Creo que es un acierto hacerlo en la Universidad Tecnológica Nacional, hacerlo en la sede aquí en La Plata, en la Regional de La Plata, porque hace tiempo que Rubén me vienen insistiendo que está a disposición la UTN para que coordinemos y articulemos más políticas con el Estado provincial. Es importante también que lo hagamos en Berisso, kilómetro cero del peronismo. Fabián, mirá. Así que se condensa en el municipio, en la universidad, en el título del Congreso, en el propio Congreso, en el Ministerio, una serie de cuestiones que es importante poner encima de la mesa y poder discutir con un poco más de profundidad. Por eso también creo que es acertado esto de llevar adelante jornadas, congresos, espacios de discusión, de deliberación, de pensamiento, de intercambio, ¿no? Porque los que hablan del diálogo y el consenso muchas veces son los que se dedican a obturar y a cerrar los espacios donde ese diálogo se podría llevar adelante. Hablan de diálogo y consenso porque intentan a veces imponer determinadas políticas y determinadas miradas de una manera autoritaria, ¿no? Autoritaria. Yo creo que se ha hecho abuso de la palabra diálogo, ¿no? Y de la palabra consenso desde determinadas tribunas. Porque, la democracia obviamente que implica discusión, que implica polémica, que implica también, enfrentamiento en el terreno de las ideas. Y obviamente algunos hablan del consenso como si el consenso fuera una especie de escudo para no discutir nada. O como si el consenso estuviera por encima de la posibilidad democrática de disentir. Llevan adelante determinadas políticas, tienen determinados discursos y después enarbolan la idea del consenso para legitimar cuestiones que de ninguna manera nosotros estamos de acuerdo y de ninguna manera estamos dispuestos a suprimir en el terreno de la disputa política, ¿no? Para empezar, si todo se pudiera hacer por consenso, no tendríamos partidos políticos, no tendríamos que ir a votar, porque sustituyen con la palabra consenso una idea a veces totalitaria de unanimidad sin discusión. Yo, en cambio, reivindico no estar de acuerdo. Está muy bien con dialogar, está muy bien con discutir, está muy bien con intercambiar, pero hay cosas en las que no estamos de acuerdo y que difícilmente podamos acordar por consenso. No va a haber consenso
en las políticas del ajuste. No esperen que estemos de acuerdo con las políticas de cerrar, de quitar y de restringir los derechos. No esperen el consenso, no estamos de acuerdo, por eso damos la disputa política, por eso vamos a discutir esta campaña y por eso tampoco le tenemos miedo al disenso. Discutiremos todo lo que haga falta, pero no esperen que de manera pasiva y callada admitamos determinadas ideas tremendamente, porque hay que poner palabras, no están muy de moda, tremendamente reaccionarias. Tremendamente reaccionarias. Esto se hace en la universidad y lo organiza el Ministerio de las Mujeres. Yo creo que tanto la universidad pública, gratuita, democrática, como el Ministerio de las Mujeres están hoy en la mira, llamémoslo así, están como en peligro de extinción, ¿no? Cuando uno mira los discursos de la derecha, y lo planteaba el otro día, se han ensañado con determinadas cuestiones. Hace poquitos días andaban por todos lados diciendo que querían cerrar el CONICET. Han dicho una y mil veces que van a cerrar un montón de ministerios, pero siempre de manera sistemática, de manera casi obsesiva, vuelven sobre la idea y cuando lo mencionan presten atención. Lo primero que dicen, van a cerrar un montón de ministerios, pero el primero que mencionan es el Ministerio de las Mujeres. Y uno dice, claro, lo plantean como parte de una política de ajuste, de austeridad, de ahorro. Dicen, vamos a cerrar muchos ministerios para ahorrar plata que se emplearía tal vez como en la época de Macri, ¿no? Sacar el fútbol para todos, para hacer 3.000 jardines de infantes. Todos sabemos cuál es el final de esa historia. Nos quedamos sin fútbol para todos y nos quedamos sin los jardines de infantes, sin el pan y sin la torta, como quien dijera, pero a mí me llamó la atención porque cuando uno mira el presupuesto de manera objetiva, lo comentábamos el otro día en el Consejo Federal, cuando uno mira el presupuesto, la verdad es que la porción de recursos que se destina a las políticas de género, a las políticas, a los ministerios mismos, pero si sumamos todas, incluso con este presupuesto que estamos llevando adelante, que hoy lo identifica en diferentes áreas, la verdad que no es relevante. No es relevante la proporción del gasto destinado a estos nuevos ministerios dentro del conjunto de los gastos nacionales. Es decir, básicamente cerrar los ministerios de las mujeres, nacional, provincial o incluso las áreas a nivel municipal, no le va a permitir al Estado un ahorro sustantivo para pagar la deuda o un ahorro sustantivo para llegar al déficit cero o un ahorro sustantivo para generar las políticas de austeridad que quieren. Así que cuando uno mira los datos objetivos se da cuenta que esa hazaña que hay viene y proviene de otro lado. No es un tema de ahorrar plata, lo de cerrar o insistir con obstinación en cerrar los ministerios de las mujeres. Es otra cosa distinta. Me parece que además, y como era previsible, la derecha, además de buscar el ajuste, además de impedir cualquier intento de independencia, además de atentar contra la soberanía, son políticas profundamente machistas. Son dirigentes, son expresiones y son políticas e ideas profundamente machistas. Y a veces intentan disimularlo. Yo también. Perdón. Gracias. Entonces, me parece que estamos en un momento decisivo. Estamos a poco tiempo de una elección que bueno, como hemos visto, se lleva adelante hoy una suerte de debate público sobre cuestiones muy profundas, sobre cuestiones sustantivas, y sin embargo, cuando uno podría decir, bueno, por fin vamos a discutir el modelo de desarrollo que queremos para la Argentina, por fin vamos a discutir temas tan importantes como la justicia social, como las necesidades y los derechos, pero
lo cierto es que el entusiasmo rápidamente se extingue porque estas discusiones terminan siendo sustituidas por eslogans, por cuestiones sensacionalistas y por ideas, la verdad, horriblemente superficiales, ¿no? Se discuten temas sustantivos, pero de una manera superficial, marketinera y efectista. A mí me parece que ahí hay que aprovechar. Nos quedan pocos días para que se produzca la elección. Y creo que cada vez que se plantea alguno de estos debates sustanciales, nosotros no tenemos que eludirlo, ni menos todavía responder a una frase efectista con otra frase efectista. Creo que hay que ir a fondo. Porque vale la pena aterrizar, por decir así, hacer concreto y demostrar a la sociedad qué son en realidad las propuestas que nos traen. Ahí hay un trabajo, para mí, sustancial de cara a las elecciones que vienen. Poder exhibir, poder mostrar, poder desenmascarar esas frases, a veces exageradas, a veces simplemente, como decía, eslogans, ¿qué significan en la práctica real y cotidiana de nuestro pueblo esas políticas si es que se llevan adelante? Creo que hay un desafío enorme, porque si no vamos a estar discutiendo un eslogan contra otro. Cuando ellos hablan de dinamitar, cuando ellos hablan de recortar, cuando nos traen la motosierra, cuando empiezan a hablar de que van a cerrar no sé cuántos ministerios, creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande de traducción de esas ideas difusas y a veces de impacto a la vida cotidiana del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Cuando hablan de que hay que cerrar el CONICET, no están diciendo que con eso van a obtener un inmenso ahorro en materia de recursos públicos, que entonces van a poder llevar adelante sus ideas de quitarle todos los impuestos a los ricos porque se van a ahorrar un gasto enorme. O cuando hablan de cerrar el Ministerio de las Mujeres, no es eso. Están hablando de otra cosa. Están hablando en el fondo de para qué sirve el Estado, de qué hace el Estado. Y ahí es donde nosotros también a veces creo que actuamos con exceso de prudencia, de cautela y a veces de timidez. Porque como reconocemos todo lo que falta, como sabemos que hay deudas muy grandes todavía, tal vez por eso no nos animamos del todo a reivindicar lo que hay y lo que se ha hecho, y entonces se pierde de vista lo que está en riesgo y lo que se puede perder. Y es muy importante esta cuestión. Es muy importante porque lo dicen al pasar, lo tiran por ahí, pero van plantando mojones de una discusión importantísima sobre el futuro de la Argentina. Cuando dicen que la universidad pública, por ejemplo, cuando dicen livianamente, ¿para qué hay tantas universidades públicas? Y lo plantean a veces ante audiencias cómplices, que nunca han pisado y no les interesa lo que ocurre en las universidades públicas y gratuitas, particularmente en la provincia de Buenos Aires. Bueno, pasa. Lo dicen, si no, enfrente de algún periodismo que participa de las mismas ideas. Por lo tanto, plantean una barbaridad, queda dicha y no hay ni siquiera una repregunta. Y entonces oímos decir que para qué hay tantas universidades públicas, gratuitas, para qué se abrieron tantas universidades nuevas en el conurbano bonaerense. Bueno, acá tenemos una universidad que también abrió el peronismo y que ha demostrado ser de excelencia, de calidad, que está en todo el país, pero durante el gobierno de Cristina, 17 nuevas universidades, muchas de ellas en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Y después complementaron con que ¿para qué tantas universidades si al final los hijos de los trabajadores, los sectores populares, los vulnerables, los sectores medios también, porque convengamos que... Bueno, pero por eso, cuando plantean estas cuestiones como al pasar,
yo creo que hay que aterrizarlas, si me permiten el término. Hay que aterrizarlas. Ellos dicen que los hijos de los trabajadores no van a la universidad. Y obviamente eso implica un enorme desprecio, un enorme prejuicio y un enorme desconocimiento. Pero nosotros le tenemos que explicar a nuestro pueblo que si la derecha gana en las próximas elecciones, si de nuevo vuelven a gobernar como lo hicieron en los 4 años de Macri, de Vidal, si gobiernan los mismos, porque la derecha tiene muchos candidatos, pero tiene un solo proyecto que es este, el de quitar derechos, el de recortar posibilidades. Y entonces lo que hay que decirle a los pibes, a las pibas que nos dicen que no les podemos hablar o que no sabemos llegarle, que cuando uno le entrega una computadora porque volvió el Conectar Igualdad, se empiezan a dar cuenta no de que le está dando como una dádiva, un regalo o menos todavía una transacción el Estado, sino que le está reconociendo un derecho y que le está abriendo una oportunidad mayor. Pero cuando le damos la computadora que es de ellos y se la merecen, cuando le damos la computadora y les preguntamos, la enorme mayoría en toda la provincia de Buenos Aires, cuando le preguntamos qué va a hacer después, te dice voy a ir a la universidad. Va a ir a la universidad. Es impresionante, porque si nosotros pudiéramos transmitir con claridad que lo que estamos discutiendo cuando se pone una boleta en la urna no es si motosierra, dinamita, recorte, ajuste, sino simplemente, claramente, pero sustantivamente, si los pibes, hijos de los sectores populares, que hoy 80% de los que asisten a las universidades del conurbano son primera generación de estudiantes universitarios. Cuando ponemos la boleta, que parece que dice candidatos, nombres y partidos, en realidad dos boletas para ser más preciso, lo que dicen es te vas a quedar sin universidad. Te vas a quedar sin estudios, te vas a quedar sin diploma, te vas a quedar sin carrera y te vas a quedar sin futuro. Y la otra dice, por más universidades públicas, por más presupuesto para las universidades públicas, por más igualdad de oportunidades, por más carreras, por más centros universitarios, por más integración en toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, si nosotros pudiéramos poner esto en cuestión, si el debate fuera ese, yo creo que nuestro pueblo, que cuando se lo consulta sobre si está de acuerdo con privatizar todo, sobre si está de acuerdo con cerrar los ministerios, dice que no. Pero después de alguna manera, tal vez por el malestar, tal vez por la confusión, tal vez por la época, tal vez por 500 factores, no soy sociólogo y no pienso ponerme a caracterizarlo, porque además soy muy respetuoso de lo que vota nuestra sociedad y creo que hay que serlo. No ganamos nada con despreciar la opinión, la idea y la decisión que se toma. Pero creo que hay que ponerle la gravedad que tiene y hay que ponerle en su lugar los debates. Lo que nosotros estamos discutiendo, cuando ellos dicen vamos a cerrar tal ministerio, sea el de salud, sea el de educación, que ahora lo quieren subordinar también a otro ministerio más general, como ya se hizo en el gobierno anterior, y así nos quedamos sin salud, sin remedios, sin medicamentos, sin equipamiento, sin hospitales públicos. Bueno, cuando dicen eso, cuando empiezan a hablar de cosas muy generales, a veces abstractas, a veces atractivas, porque cuando hay problemas graves que no se solucionan hace tiempo, a veces hay una idea de que hay que darle una solución simple, sencilla, taxativa y novedosa. Entonces tal vez en la originalidad de hablar con términos como voucher, dolarización, parece que se resuelven los problemas. Entonces yo creo que hay que aterrizar estas discusiones. Cuando hablan de cerrar el Ministerio de las Mujeres, de lo que hablan es que va a haber más violencia en los hogares, que se van a morir más mujeres a través de la violencia de género. Lo que van a poner en esa boleta es si queremos más o menos femicidios. La boleta de Unión por la Patria es más presupuesto para las políticas
más penetración de las políticas. Y me parece que tenemos que llevarlo a la tierra, que tenemos que llevarlo a la realidad, que tenemos que llevarlo a la vida cotidiana. Por eso esta es una elección donde va a haber una comunicación en los canales porteños, donde vamos a tener que quienes somos dirigentes políticos someternos a veces a esa agresión permanente, a esa parcialidad permanente, pero que creo que finalmente esta elección se va a decidir en los barrios, se va a decidir en las discusiones cara a cara, se va a definir en lo que podamos llegar a transmitir de manera más humana, más directa, a través de la empatía, a través del abrazo. Se va a definir esta elección mucho más que a partir de lo que podamos hacer en los grandes medios nacionales, lo que podamos hacer en la dirigencia política y en los debates que a veces tienen formatos que ni siquiera se prestan a explicar en profundidad de qué se trata esto. Por eso me parece importantísimo hacer en este momento este congreso, sabiendo que también está en juego si vamos a tener o no un cuarto congreso, que está en juego si todo ese esfuerzo que se ha hecho, yo siempre digo que trabaja en tres planos nuestro Ministerio de las Mujeres. Trabaja en el plano de sus políticas específicas, que creo que se han puesto en marcha en tiempo récord, porque vos decís 3 años que es, bueno, 3 años es poco para poner en funcionamiento un ministerio nuevo que pasa desde tener los lugares a tener, qué sé yo, vericuetos digamos, burocráticos del Estado, de la firma, de los presupuestos. Bueno, es muy difícil en el Estado innovar. Así que haber abierto el ministerio, tenerlo en funcionamiento, tener muchísimos programas, tener esas políticas específicas que surgen directo del ministerio, es una de las funciones. En eso creo que se han cumplido todas las expectativas y más, Estela, las políticas que hay, los programas que se llevan adelante, los resultados que van teniendo, pero ese es un aspecto de las políticas que tiene que llevar adelante el ministerio. El otro, yo decía, es instalarlo como una política transversal a los demás ministerios. Es necesario que el enfoque, que las políticas de género no sean solo lo del Ministerio de las Mujeres. Tiene que estar en todos los demás ministerios, en cada decisión que tiene el Estado. Es una mirada, es una perspectiva, y creo que entonces ese desafío, si se puede, era más complejo que el anterior. Más complejo que abrir una serie de programas tal vez desconectados, estancos, era coordinar con el resto del Estado provincial e insertar e instalar la perspectiva de género en todas las políticas del Estado provincial. Eso, obviamente, que falta, que es una cuestión cultural, porque también después cada uno de quienes tenemos responsabilidades, quienes desempeñamos funciones, tenemos que cambiar muchas veces y transformar nuestra mirada. Antes se llamaba deconstruirnos, ¿no? Yo creo que ahora hemos pasado a otra etapa después de deconstruirnos, que es empezar a construir un Estado feminista. Y luego, en tercer lugar, que esto significaba ponerlo en el Estado provincial y en todos los estados locales de la provincia de Buenos Aires. Ha sido inmenso también el trabajo que se hizo en los municipios, Fabián, en el tuyo, pero en muchísimos municipios, siguiendo el ejemplo del gobierno provincial, se han abierto diferentes espacios institucionales para las políticas de género. Pasado, sé que acá también la UTN lo ha hecho, así que se ha generado una especie de contagio, de efecto dominó, donde empiezan a aparecer políticas de género en todas las dependencias de todos los estados y de todas las instituciones de la provincia de Buenos Aires. Creo que eso lo hemos inaugurado a través de esta decisión, pero después hay una cuestión que también es compleja y que también es un gran desafío, sobre el que quiero hacer un mínimo comentario porque es algo para discutir bastante. Hace al vínculo entre el Estado y, llamémoslo, la sociedad, las organizaciones libres del pueblo, los movimientos, las diferentes organizaciones políticas. Esta
esta irrupción de las discusiones acerca de las políticas de género nace en realidad en el conflicto, en la lucha, en la calle, a través de miles, millones de mujeres organizadas que modificaron la agenda pública. Es una de las novedades más importantes en la política argentina. Es una de las novedades, uno de los actores más importantes que surge y que emerge en el último tiempo en la política argentina. Y que ha tenido un papel realmente muy disruptivo. Pero creo también que el riesgo que se corre es que una vez que se empiece a institucionalizar, que obviamente es un objetivo nuestro, se pierda esa espontaneidad, se pierda esa masividad, y entonces se empiece a docenar de alguna manera, a burocratizar, a convertir en programas de gobierno, y entonces se pierda todo lo que tenía de novedoso, todo lo que tenía de además, llamémoslo, directamente vinculado a las necesidades y a las dinámicas de nuestro pueblo. Entonces, creo que ahí había un desafío muy importante, y estos congresos también muestran, como todos los encuentros que se han llevado adelante, que ese objetivo, que es un objetivo más general, por eso decía que se puede hablar muy en profundidad de esto y muy extensamente, pero quiero hacerlo simplemente en el caso del Ministerio de las Mujeres. El objetivo era que el hecho de convertir en ministerio estas políticas no sofocara o no sustituyera, no lo pretendiera, pero que no ocurriera, toda la movilización, toda la organización que existe a nivel provincial y que antes no tenía una inserción en el gobierno, que no se deposite en el Estado lo que antes se llevaba adelante a través de las luchas y la organización popular, sino que se coordine, se articule y que sean dos cuestiones y dos aspectos que se retroalimentan de las políticas de género. Dicho de otra manera, no puede haber políticas de género si no se hacen en conjunto con todas las organizaciones. Si no se despliegan como una actividad articulada, colectiva, y donde haya permanentemente el surgimiento de nuevas demandas, donde se impulse y donde se siga planteando cuál es la agenda y hacia dónde va. Que no se esclerose, que no se cristalice en algo rígido, lo que antes era fluido, móvil y tenía toda esa potencia. Por eso creo que era un desafío muy grande este tercer congreso, este momento tan importante porque estamos cerca de una elección y entonces hay que mostrar lo que se hizo, hay que mostrar lo que falta y hay que mostrar también cuál es la voluntad de hacer. Así que el Congreso para mí, como decía recién, es importantísimo, marca que se ha tenido éxito en lo que nos proponíamos, pero marca también de cara a la sociedad una agenda para el próximo periodo. Lo que yo quiero no es solo que se reivindique lo que se hizo, sino fundamentalmente que se expliciten los compromisos de lo que vamos a hacer. Y bueno, así que con respecto al Congreso, con respecto al encuentro, era lo que quería compartir con ustedes. Creo que hay una tarea política y que de nuevo vamos a tener que pedirles a las mujeres de la Argentina, a los colectivos de las diversidades, que sean punta de lanza en esta lucha. Creo que vamos a discutir con una derecha que se quiere llevar todo puesto, pero particularmente lo que se conquistó en materia de política de género, de nuevos derechos, de inclusión. Ahí se tiene todo en riesgo, todo lo conquistado está en riesgo. Así que me parece que al tomar conciencia de la importancia de lo que se va a decidir, también tenemos que tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos. Somos nosotros, no podemos después andar llorando y quejándonos que se votó mal o no se comprendió. La responsabilidad es nuestra de ir a fondo, de dedicar hasta el último aliento a transmitir qué es lo que
qué es lo que estamos discutiendo en la Argentina en la próxima elección. Nosotros necesitamos que el próximo presidente de la Argentina sea Sergio Massa. Para seguir avanzando con estas políticas, por lo que se hizo y por lo que falta. Pero para cerrar quiero referirme a esta cuestión de la violencia política. Porque sé que mañana, sé que por lo menos a mí y a todos nos cuesta hablar de esto, sé que mañana es un día donde no solo a todos nos va a venir el recuerdo de la gravedad del abismo ante el que estuvimos con el intento de asesinato de Cristina, pero creo que lo que mañana tiene que estar más claro y más presente es que ante un hecho de esta inmensidad, hoy tenemos un partido judicial que se ha dedicado precisamente a encubrir y a no investigar. Indicios, casi diría pruebas, elementos para comprender cuál es todo el mecanismo que estuvo por detrás del intento de asesinato de Cristina sobran. Creo que cualquiera de nosotros, aún si le quita cualquier emocionalidad a esto, trata de hacerlo de la manera más objetiva, observa fácilmente que los grupos que estuvieron implicados vinieron financiados por directamente fuerzas políticas de nuestra oposición. Hoy todavía nadie puede explicar por qué la familia del ministro de Economía de Macri compró muebles en una mueblería que no existe, muebles que no existieron, pero que terminaron financiando guillotinas en la Plaza de Mayo. Yo creo que este grado de impunidad, como bien decías vos, Estela, obviamente permea para todos lados. Porque si es posible hacer este tipo de cosas y no hay reacción, no hay respuesta, no hay castigo, la verdad es que nuestra sociedad está en problemas graves. Está en problemas graves porque se hacen a la vista de todo el mundo, se cometen delitos gravísimos que no tienen después ninguna respuesta desde la justicia. Así que creo que es muy acertado porque además de ser violencia política es y fue un hecho de violencia de género. Porque indudablemente el carácter de mujer de Cristina es está entre los elementos que más irrita a la derecha, ¿no? Así que simplemente quería compartir estas palabras con ustedes, decirles que está el compromiso de este gobierno, de esta fuerza política, de este gobernador, de tomar las conclusiones, de tomar las recomendaciones, de tomar las ideas que se discutan hoy para convertirlas de nuevo en políticas y en resultados para la provincia de Buenos Aires, es decir, lo que hoy ustedes van a discutir, reflexionar, después vamos a incluirlo dentro de lo que pensamos hacer. Lo que están discutiendo no son temas, no son ideas, es un programa para el gobierno que viene en materia de política de género. Y luego decirles que quiero agradecer, ¿no? Porque a nosotros ya en carácter masculino de hombres nos toca acompañar todo esto, nos toca posibilitarlo en la medida de nuestras posibilidades y nos toca también aprender de ustedes. Así que agradecerles por eso y termino con algo que sé que irrita a muchos, pero quiero dejarlo explícito hoy porque tiene que ver con este Congreso y es de las cuestiones más novedosas que ocurren en la Argentina, que es que somos una fuerza política, somos muchísimos dirigentes, somos el peronismo y nos conduce una mujer. Gracias. Bueno, muy bien, Axel Kicillof, allí en Berisso, el gobernador inauguró la apertura del tercer Congreso Estado Presente, Violencia Política y de Género, Desafíos de la Democracia. Esto acaba de pasar.